Un glaciar derretido revela un paso de montaña utilizado nada más y nada menos que por los señores vikingos y encima con reliquias antiguas. ¿Será? ¿Esto es un descubrimiento? Bueno, yo antes de pasar a esta noticia y dejarme un pequeño repunte, cuando habléis del petróleo habría que ver si el petróleo realmente es materia orgánica en descomposición o si es una sustancia natural que provoca la Tierra. Ahí lo voy a dejar y ya si queréis hablamos de otro día de esto. Como bueno, cuéntanos lo de los vikingos que después de ser y demás, y encima con reliquias, y encima un paso de montaña, una maravilla, ¿no? Exactamente, imagínate como de repente nos encontramos como ese deshielo, ese cambio climático. Me da absolutamente igual si es provocado por el antropoceno o por el ser humano, o si es un cambio climático natural de la Tierra, que estoy prácticamente convencido. El caso es que de repente nos estamos encontrando como el hielo de ciertas zonas de por ejemplo, de Noruega. En este caso estaríamos hablando de Lendbren, disculpadme por la pronunciación, pero Lendbren, para que todo el mundo lo pueda averiguar. Y nos encontramos como del deshielo, ciertos investigadores han encontrado unas, ya no voy a hablar de reliquias, ¿no? Las reliquias serían para nosotros en este caso, pero sí un aspecto como muy fundamental, y es que en ese lugar, en ese sitio, ya ha habido gente por esa zona. Cuando pensábamos que ahí no habría nada, nos encontramos como ciertos esqueletos de caballos, por ejemplo, nos encontramos cuchillos, nos encontramos todo tipo de temas relacionados, pues por ejemplo, como decía, ¿no? Con una herradura de un caballo, el cráneo del caballo, el estiércol propio, incluso del propio animal. Y luego nos encontramos una serie de artilugios, pues como es un cuchillo con un mango de madera, una manopla, o incluso una rueca, la rueca para tejer, ¿no? Y para poder confeccionar esa vestimenta. Y todo esto está provocado por el deshielo. Es decir, cuando hablamos de que hay muchas cosas, antes hacías mención, Miguel Ángel, precisamente tú has sido el que hacía mención a la Atlántida, siempre hablamos que estos vestigios de lo que hubiera habido antes que nosotros estarían sumergidos, estarían bajo tierra. Bueno, claro, sí, posiblemente estén sumergidos o bajo tierra, pero ¿y qué pasa con el hielo? ¿Qué pasa en esas zonas donde hace 12.000 o 10.000 años atrás en el tiempo sería un vergel, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, el desierto del Sáhara, eso hace 10.000 o 12.000 años sería un mar, sería un océano. Todo lo que hoy es desierto y hay arena, antiguamente sería un mar, ¿no? Pues imaginad debajo de esos bloques de hielo en la Antártida, o si no recuerdo mal, creo que se hablan de 14 o 15 kilómetros de corteza de hielo. Imaginad 15 kilómetros de hielo. ¿Qué es lo que no puede haber escondido ahí debajo? Ya no solamente vestigios y restos de civilizaciones, sino me pregunto muchas veces, Miguel Ángel, y en este caso me gustaría preguntarte tú como doctor, si el caso es que nos encontrásemos ciertas bacterias, ciertos virus, ¿un deshielo podía provocar que un ser estuviera letargado durante 12.000 años? ¿Realmente un virus o este tipo de insectos, o no sé cómo llamarlo, formas de vida que roza ese límite, podría estar letargado 12.000 años y ahora de repente nos encontramos una pandemia? Muy buena pregunta. Pensemos, entre otras cosas, porque claro, muchos pensarán que la Antártida, por ejemplo, siempre ha sido una tierra de hielo y de frío. Pero si nos vamos a la tectónica de placas y recordamos, por ejemplo, Botsuana, ese macrocontinente que estaba y que se desprendió después África, América, Europa, la Antártida, pues podía contener incluso desde vida. Uno de los elementos que se ha preconizado es el lago Vostok, que estaba a unos 4.000 metros aproximadamente, que los rusos lo perforaron. Uno de los riesgos que se decía era, primero, la contaminación que se podía producir hacia la posible vida que pudiera haber allí, y lo segundo que se criticaba era la posibilidad de que posible vida que hubiese allí nos contaminasen a nosotros. Sabemos que las bacterias, los virus y otras sustancias, los priones, pueden, incluso los hongos, pueden vivir un tiempo pues en estado de hibernación, de congelación, y que cuando se calientan, cuando pasan un estado ideal, esa hibernación o aletargamiento desaparecen. Y claro, pensemos, por ejemplo, en América, uno de los motivos es en la guerra de los europeos contra las tribus indígenas, una de las formas que utilizaban de guerra era la guerra bacteriológica. Regalaban a las diversas tribus ropas con viruela. ¿Por qué? La viruela era terrible en Europa, pero muchas personas la habían pasado. Pero es que, por ejemplo, en América
no la conocían. O la gripe. Dice que murieron más personas por gripe que por la muerte de los llamados descubridores. Yo no puedo decir un sitio descubridor cuando ya está descubierto, pero bueno, ya son cosas muy, muy personales. Yo creo que muchas personas entienden lo que digo. Pero evidentemente la aparición de nuevas bacterias, fijaros lo que ha ocurrido con un germen que se conoce de una familia de virus, pues imaginaros un germen que está 12.000 años, que posiblemente la inmunidad contra ese germen haya desaparecido, aparece una nueva bacteria. Pensemos, por ejemplo, que en la Edad Media, y hoy lo comentaba con mi hijo, la guerra bacteriológica era tirar animales infectados de antrax o personas infectadas de peste bubónica. El antrax se inhala, la peste bubónica, por medio de los bubones también se puede inhalar y producir la peste neumónica, o sea, afecta a los pulmones y puede producir esa muerte. Por lo cual, lo que decís, este deshielo, este cambio climático puede traer enfermedades nuevas, germen que se hayan estado allí aletargando muchísimos años, estos 12.000, incluso más tiempo, y que aparezcan, y al aparecer alguien se infecta y empiece esa mutación o esa contaminación en abanico, como hemos desgraciadamente conocido y que realmente para muchas personas era desconocida. Claro, es un riesgo, el cambio climático es un riesgo y puede traer nuevas enfermedades y que puedan estar ahí en los virus y bacterias principalmente aletargadas, pero también en animales que se hayan quedado atrapados, esos animales estuviesen infectados por algún germen, a lo mejor germen parecido a los que conocemos y que disemine dispersas enfermedades. Hombre, de ahí a que salga como la película de la cosa, pues no lo sé, pero bueno, las películas son películas, pero vamos a dejar volar nuestra imaginación. Yo un breve comentario y a ver qué nos comenta David. Fijaos que cómo puede cambiar la historia, ¿no?, de lo que sabemos o de lo que queríamos saber, porque simplemente un trozo de hielo se ha deshecho, se ha deshelado, se ha convertido en agua y de repente nos encontramos cositas ahí que marcan un antes y un después en la historia. De repente también ese deshielo puede provocar un antes y un después cuando, por ejemplo, podría provocar una nueva pandemia. Y fijaros también qué curioso que cómo la tecnología, lo que a día de hoy nos dice una cosa, mañana se inventa una tecnología superior y como hablábamos, ¿no?, de en estos asteroides ya con ciertos tipos de espectros, de cámaras, de aparatos electrónicos, podemos saber muchísimo más. Es decir, me refiero a que de repente llega un día, un señor pasa por una zona donde había mucho hielo, de repente eso está todo lleno de agua, se encuentra un charco y empieza a ver herraduras, empieza a ver herramientas vikingas y dice, bueno, donde se supone que no habían llegado nadie, aquí ya estaban los vikingos. Me refiero a que nos falta tan poco por dar un paso y conocer muchísimo más, y que eso mismo que vamos a conocer mucho más nos va a parecer ridículo de lo que ya queríamos saber, y esto simplemente es cuestión de días, cuestión de que avance un poquito la tecnología o que simplemente el clima varíe lo más mínimo. Bueno, para ir terminando, yo creo que el calentamiento global es el que ha hecho posible este descubrimiento y muchos más que se van a hacer, pero como bien dice el artículo, no hay que engañarse, puesto que hay otras zonas arqueológicas en peligro, muchísimas, como 32.000 sitios, dice el artículo, que están en peligro. Pero para darle un toque, que esta noticia me gusta mucho por el tema vikingo, ¿no? El Flateyjarbók y el descubrimiento de América, escrito por dos sacerdotes entre los años 1387 y 1395. El Flateyjarbók es una de las obras más reclamadas por quienes buscan información sobre las sagas nórdicas o las leyendas vikingas. Esto viene a colación porque ya sabéis que a raíz de estas sagas y demás es como conocemos la historia de los vikingos, pero realmente no han dejado nada, ¿no? A ver si un descubrimiento de estos, imaginaos lo que nos puede aportar, ¿no? Dentro de las sagas de los groenlandeses, por ejemplo, tenemos a Erik el Rojo, que había nacido en Noruega. Sus viajes más importantes los realizó partiendo de puertos islandeses en el año 985. Este líder de cabello pelirrojo partió ya con 25 naves hacia el oeste. Nunca antes ningún vikingo se había adentrado en esas aguas tan lejanas. Y así llegó hasta las costas de una enorme isla,
a la que llamaría Groenland, literalmente, tierra verde. Fijaos si el deshielo en una zona tan grande como esta nos aporta más documentación de los vikingos, ¿no? Yo creo que las sagas y estas historias son contadas de una manera no literal y me gustaría que apareciera un hallazgo que dijera de verdad, pues fijaros dónde llegaron los vikingos, que yo estoy convencido de que llegaron a todo el mundo, literalmente, o sea, para mi entender, yo en eso no tengo ninguna duda. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero yo ahí no le pongo debate. Hay una cosa que me llama la atención sobre Erie Rojo y Groenlandia, Greenland, Tierra Verde, que hoy pertenece a Dinamarca, no a Noruega. Curiosamente dice que Ariel Rojo le llamó Greenland porque evidentemente aquel que haya estado en Dinamarca, en Noruega, en Finlandia, durante el verano es bonito, pero tiene un verano cortito, pero en invierno es un clima duro. Entonces le hablaba de Tierra Verde para que se fuesen allí, emigrasen, porque cuando se encontrasen una Groenlandia completamente congelada, pues evidentemente no creo que pudiesen coger un avión de vuelta. Por una parte eso, evidentemente es muy probable que los vikingos Erie Rojo hubiera llegado a las costas de América o a Terranova por lo menos, y esos descubrimientos. Hablábamos de esas posibles infecciones. Fijaros que hay dos elementos que no he contado, no quería tampoco extenderme, que son las maldiciones. Las maldiciones, no sé si este caso del glaciar de los vikingos, pero la maldición de los faraones, por ejemplo, cuando Howard Carter, y dentro de poco más de 2 años se va a hacer el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, murieron muchas personas relacionadas con este descubrimiento. No vamos a hablar de Lord Carnarvon, que estaba enfermo, ni Howard Carter, pues que o bien se cortó o bien un mosquito le produjo una septicemia, sino de aquellas personas que entraron e inhalaron posiblemente el Aspergillus niger, un Aspergillus que estaba ahí, lo que estábamos hablando, unos 3.500 años, totalmente adormecido. De pronto alguien entra, lo inspira, se lo respira y se muere. O también este hombre llamado Otzi, que se descubrió en las montañas suizas, donde también tiene su maldición. Muchas personas que estuvieron en relación con este descubrimiento pues fallecieron, algunos en extrañas circunstancias, otros por algún infarto, pero también se relaciona algunos con posibles gérmenes que pudiese tener este antepasado nuestro. Evidentemente, yo creo que, y para concluir mi intervención, yo digo que nuestras madres tenían razón. Niños, no cojan nada del suelo que tiene caca. Pues yo creo que más fuerte lo podían decir, pero más claro no. Y hoy en día, fíjate que hasta los que saben dice que no cojan nada del suelo. Yo termino ya también y me vais a permitir que me vaya otra vez a la magia, ¿no?, de las sagas, de la saga de los groenlandeses, ¿no? Porque se narran unas historias fantásticas, como la del descubrimiento de nuevas tierras en el oeste por parte de los vikingos islandeses. Es que esto es maravilloso porque hay una polémica con dónde estuvieron y dejaron de estar, que si los chinos, que si los vikingos. Bueno, pues además de la colonización de Groenlandia, se menciona también el primer avistamiento de América. Este tendría lugar hacia el año 986. Bjarni Herjolfsson, que había pasado el invierno en Noruega, se dirigió a Islandia para reunirse con su padre, uno de los hombres de Erik el Rojo. Este, al llegar a la tierra helada de Island, descubrió que su padre y otros muchos habían partido hacia una nueva costa, a poblar la Tierra Verde. Herjolfsson no sabía dónde quedaba Groenland, y las indicaciones que le dieron no debieron de ser muy precisas porque éste se perdió en busca del paradero de su padre. Y debido a esto, al desvío que tomó, Herjolfsson se convirtió en el primer europeo en ver la costa del continente americano. No llegó nunca a Groenlandia, pero al menos pasó a la historia por navegar junto a la península del Labrador. Yo creo que las historias de los vikingos son magníficas y pueden abrir David, Groenlandia, perderse de no encontrar Groenlandia, no encontrar una ciudad lo entiendo, pero no encontrar Groenlandia, yo creo que el señor Shackleton en 1914, 15, 16 podía enseñarle, porque él hizo
creo que fueron 700, 800 millas hasta Isla Elefante con una embarcación de unos 8 metros y con una brújula poco menos. Yo creo que a este señor, al hijo de Ariel Rojo, claro, es que no era el Rojo, era el hijo. Siempre sabemos que no de aquellos palos, aquella astilla, ¿eh? Bueno, ya sabemos con el descubrimiento, supuesto descubrimiento de América, ¿no? Yo creo que al final, como en la medicina, que de esto tú sabes más que nadie, los descubrimientos se hacen casi por casualidad muchas veces, ¿no? Sí, la penicilina mismo. El señor Fleming se olvidó de apagar la estufa y le crecieron ahí unos hongos y dijeron, y vio que las bacterias que había al lado se habían muerto y a partir de ahí descubrió la penicilina, por ejemplo. Historias de la historia magníficas. Yo creo que para mí, yo aquí lo dejo ya, chicos, ha sido un placer, de verdad. Yo creo que estos viajes por la historia, por los volcanes, por el viaje de Eric el Rojo, por la química, ha sido un programa muy, muy, muy entretenido. Yo quiero daros las gracias porque me lo he pasado francamente bien. Bueno, ya que estabais hablando del tema de los viajes, descubrimientos y demás, bueno, decir que Colón no fue a descubrir nada. Colón ya iba a tiro hecho. De hecho, nos encontramos, valga la redundancia, en las capitulaciones de Santa Fe, donde ya se le exigía a los reyes católicos un porcentaje de lo que iba a descubrir, entre comillas, descubrir. O sea que ese señor ya sabía dónde iba. Nada, el placer ha sido mío, el estar hoy con vosotros y sobre todo estos temas tan interesantes, invitar a la gente, ¿no?, que se molesten en buscar esos datos que hemos comentado y que los contraste, que le va a parecer muy interesante porque realmente un volcán puede cambiar la climatología a nivel mundial, un asteroide puede aportarte una cantidad de moléculas o de componentes químicos que mediante un choque, una electricidad y nos encontraríamos esa panspermia, o como de repente, ¿no?, nos encontramos esas cosas tan curiosas que a uno les dejan la boca abierta, como es que de repente un trocito de hielo se deshace y nos encontramos unos vestigios que nos hacen cambiar la historia. El placer, como bien he dicho, ha sido mío y un abrazo muy grande, familia. Placer nuestro, pero antes de iros, en el último minuto quiero que habléis un poquito de vuestro programa. Solamente decir una cosa. Yo creo que no se puede descubrir algo que ya está habitado, evidentemente, que no es ignoto. Evidentemente lo que se puede decir es que los europeos llegaron a tal o cual lugar y que yo digo que más que Colón, yo le atribuyo a Américo Vespuccio, porque sin haber estado hasta el tercer viaje de Colón en América, echó a Colón de su trabajo, se hizo capitán o almirante de toda la nave. A Colón lo despojaron de todo, incluso fue preso. Yo creo que el mérito y el descubridor de esto fue Américo Vespuccio, y encima a un continente. A ver quién pantalones le han puesto el nombre de un continente. ¿Sabes lo que pasa, a Américo Vespuccio? Se nos van a enfadar los oyentes porque se pone el programa más interesante cuando nos estamos... Claro, por eso hay que dejarlo como la serie, con la miel en la boca. Hablaremos algún día de eso. Quítate tú, que me pongo yo, de la historia del mundo activo y pasado. Bueno, empecemos y vamos a empezar por al revés de que hemos comenzado. David, Misterio 51, cuéntanos. Pues Misterio 51, pues bien, muy bien, haciendo directos ahora. Tú ya lo sabes, que has hecho alguno ya conmigo. Este recogimiento, que dirían algunos, pues bueno, nos está permitiendo hacer directos, nos está permitiendo hacer cosas distintas. El programa se está desarrollando bien, hemos tenido buenos invitados estas 2 últimas semanas. Y esta semana pues vamos a sacar el directo que hacíamos con Luis Alamancos, que parece ser que está dando mucha guerra a YouTube. Hay alguna mano negra, ¿no, David? Sí, en yo Facebook creo que ahí está lo parece interesante. Que se dejan de ver algunas cosas, se retrasan otras. Misteriosamente, Sí. Pero lo curioso ya no es que me pase a mí, es que le está pasando a gente muy importante que no le había pasado nunca. Entonces yo creo que en esta época se están perdiendo las formas, así que los que estamos aquí contando cosas, yo creo que debemos de seguir contando cosas. Y la gente, de verdad, darle las gracias. El apoyo está siendo mayoritario, mejor que nunca. Compartimos muchos oyentes, Enigmas al Descubierto, La Rueda del Misterio, Misterio 51. Así que nada, yo dar las gracias a los colaboradores de Misterio 51, a Antonio Ceniza, a Luis Merino, a Nieves Guijarro, a Donato Fernández, porque hacen que todo tenga forma y sentido, ¿no? Así que bien. La verdad es que muy contento y trabajando. Muchas gracias a ti, porque sé que estás muy liado y has hecho un hueco, y también el que estás muy liado, director de Enigma Descubierto, Sera García.
No, yo no estoy tan liado como David. Bueno, nada, comentar así brevemente que el próximo 9 de mayo tendremos un programita muy interesante sobre Cábala con Guillermo Berman. Yo del tema de la cábala no tenía ni puñetera idea, me pasa como con el tema de los fantasmas, las psicofonías, es un algo que lo tengo bastante apartado y de verdad que he aprendido mucho, pero muchísimo, y de hecho invito a toda la audiencia a que lo escuche, porque vamos a hacer cábala en directo. Esto, para que todo el mundo nos entienda, cogeremos una Biblia, el primer capítulo del Génesis, y todo el mundo en su casa va a poder seguir paso a paso una serie de instrucciones y van a poder comprobar el resultado. Me parece muy, muy, muy interesante. Y por lo demás, pues nada, ahí seguimos con esas tertulias sin edición, esa sección un poquito más gamberra, entre comillas gamberra, porque no editamos, nos lo pasamos muy bien, no tiene a lo mejor esa seriedad que tiene el programa de Enigmas al Descubierto de cada segundo sábado de mes, pero bueno, yo creo que a la gente le va a gustar por partes iguales. Seguro que sí, Enigma al Descubierto, Misterio 51, y yo nada más que me queda daros las gracias, despedirme de vosotros, daros el correo electrónico del programa, contacto@laruedadelmisterio.es, invitaros también a nuestro canal de YouTube, el Doctor Pertierra, La Rueda del Misterio, que bueno, la verdad está súper entretenido y súper animado. Yo invito porque de verdad, a ver los vídeos, después leer los comentarios, porque os vais a divertir mucho. Yo de verdad lo estoy pasando realmente muy bien. Y bueno, ya después de la serie de pandemias que yo creo que estamos hartos, todos y cada uno de nosotros, unos más, otros menos, hemos cambiado el rumbo, que es lo que nos gusta. Hablar de esto, de Misterio 51, Enigma descubierto, La Rueda del Misterio. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a los dos.